con Willy. Bienvenidos amigos, en esta ocasión conmigo Marcelo Arévalo. Nos acompaña el tenista Marcelo Arévalo, quien inició con su aprendizaje en el Colegio San Francisco de Asís en Sonsonate y quien a temprana edad tuvo que emigrar a San Salvador para especializarse en el deporte que se convertiría en su pasión, el tenis. A lo largo de sus 28 años, ha participado en los 4 mejores torneos de tenis del mundo, mismo que le permitieron ser el primer salvadoreño en avanzar hasta los octavos de final en el Roland Garros de 2008. Marcelo, bienvenido. Qué bueno que estás en nuestro programa y qué gusto de estar junto a un verdadero campeón. No, don Willy, la verdad, un placer estar con ustedes acá. La verdad, gracias por la invitación y por el chance de estar acá con ustedes en su programa. Tú has recorrido un montón de camino, no solo en el tiempo, sino en los kilómetros, en los países. Pero todo eso comienza en Sonsonate, siendo tú muy niño. ¿Por qué te enamoraste del tenis? Bueno, yo creo que todo fue pasando. Nosotros éramos socios del Club Salinitas. Ajá. Usted se debe acordar perfectamente. Claro. Íbamos los fines de semana en familia con mis papás, nos reuníamos con amigos y mis papás jugaban tenis en las 2 canchitas que habían en Salinitas, socialmente nada profesional, más que todo social, los fines de semana. Mi hermano y mi hermana, que respectivamente son 8 años y 4 años mayor que yo, ya ellos ya estaban involucrados en el tenis. O sea, había mucha influencia visual. Sí. Eso no quería decir que te gustara, pero era lógico que te fueras inclinando. Era lo que veía Ajá. cada fin de semana. Y bueno, cuando se me llegó la edad, a los 4 o 5 añitos, me compraron una raqueta de tenis. Que te quedaba enorme. Que me quedaba grande. Y bueno, en esos días yo iba con ellos los fines de semana, yo con mi raquetita, mi papá jugaba conmigo un ratito. Y así fue como me fui involucrando en este deporte, siguiendo los pasos también de mis hermanos, que obviamente eran mayor que yo y ellos ya lo estaban haciendo ya un poquito más en serio que yo, que tenía 4 o 5 años. Y así poco a poco fuimos tomando clases ahí en Salinitas. Había un profesor que daba clases ahí a la gente, pero un día a la semana. Y ya fueron transcurriendo los años y más o menos cuando tenía 8 años, 9 años fue que vine a estas canchas por primera vez. Y aquí fue que ya tomé clases ya más en serio. Bueno, cuando estabas allá en el club y le dabas a la pelota, lógicamente veías a tus hermanos y a otras personas jugar mejor que tú. ¿Cómo te evaluaban ellos? ¿Te vieron que tenías madera o era realmente dentro de tu alma que tú dijiste, yo esto lo voy a poder hacer? Yo creo que realmente a esa edad, a los 4 años, 5 años, creo que nada más fluía, lo hacía más que todo por diversión, por pasar un momento alegre. Pero ya cuando vine acá, que ya eran los 8 años, 9 años, ahí sí creo que mis papás también ya se comenzaron a emocionar. A todo esto mi hermano ya tenía 12 años, ya él era campeón nacional, Claro. Había ido a competir a Centroamérica, entonces yo creo que eso también ayudó para que mis papás pues, me dieran un seguimiento a mí también y la motivación que ellos ya tenían de tener también a mi hermano, pues que ya ganaba torneos acá en el país, ya competía afuera del país. Yo creo que eso también a mí me fue como llevando por el mismo camino. ¿En algún momento tu papá te dijo, hijo, tú vas a pisar terrenos de los grandes campeonatos del mundo? Bueno, creo que es el sueño de... Pero él te lo dijo, digo, Sí, te me lo incentivó. dijo. Sí, me lo dijo. Porque eso es muy importante. Me lo dijo. Porque en realidad cuando un padre le presenta algo a un hijo, en este caso el deporte, pues qué bueno que pueda decirle, tú puedes, hijo, ser mucho más grande de lo que te imaginas. Sí, claro. Yo me recuerdo que
mi padre siempre me decía que yo podía llegar lejos, pero a partir de ya más o menos de los 13, 14 años, cuando ya realmente nos dimos cuenta que era el tenis, cómo se jugaba, porque realmente nosotros viniendo de un país que el tenis no es un deporte tan popular, nunca nos imaginamos a los 6, 7, 8 años poder competir a donde estamos compitiendo el día de hoy, pero cuando nos dimos cuenta realmente a lo que podíamos llegar, ahí sí mi papá pues se dio cuenta también y ahí cuando él ya me comenzó a motivar hasta dónde podíamos llegar. Bueno, en el momento en que se empieza a romper el núcleo familiar porque tienes que venirte a la capital, ¿qué sucedió? Bueno, para esa época, me acuerdo que fue una época difícil para mí, porque yo tenía más o menos 12, 13 años, séptimo grado. Ajá. 12, 13 años. Mi hermano, que nosotros siempre fuimos muy unidos como hermanos, como familia, se fue a vivir a Barcelona. Entonces él se fue y prácticamente nos quedamos mi hermana y yo. Y mi hermana ya estaba estudiando acá en la universidad. O sea, en un momento eras tú el único hijo con los papás. Con ahí mi en papá, sí. Sonsonate. Todo mi tiempo que hice sexto y séptimo grado era nada más mi papá y yo en la casa, porque mi hermano ya estaba entrenando, viviendo en Barcelona, y mi hermana estaba estudiando acá en San Salvador. Esa fue una ventaja porque tuviste dónde venir a dar. Exactamente. ¿Okay? Pues cuando yo me vengo para acá, alejarme de mi papá, yo nunca había estado lejos de mis papás y todo, bueno, venía con mi hermana. Mi hermana pues me cuidaba obviamente, pero también tenía sus cosas que hacer, ir a la universidad, a veces se iba en la mañana, llegaba a la casa hasta las 8 de la noche y todo eso, entonces prácticamente fue una época que yo tuve que sobresalir prácticamente solo y ahí me di cuenta. Y eso creo que me ayudó a mí a crecer como persona, a tener más responsabilidades. Me tocaba pues cocinarme el almuerzo, el desayuno, la cena. Arreglar tu cama, todo. Desarreglar la cama, hacer todo lo que corresponde y hay que hacer, ¿verdad? Exactamente. Ahora, en ese momentito, para tus papás me imagino que había mucha tranquilidad porque tú estabas lejos de ellos, pero estabas con una hermana y estabas haciendo deporte. Sí. Para que no agarraras caminos que no tenías que agarrar. Exactamente. ¿O en algún momento te quisiste desviar? No, nunca. La verdad que siempre, realmente nunca tuve tiempo porque siempre estuve involucrado en el tenis desde los 4 años. Y a los 13 años me vine para acá por el tenis. Yo entrenaba desde las 8 de la mañana aquí hasta las 5 de la hasta las 4 de la tarde y de las 5 a las 8 de la noche estudiaba aquí mismo. Ah, qué interesante. Entonces, muchas horas. Entonces nunca tuve tiempo de hacer nada más que estar casi siempre en el tenis. Ajá. Así que... Tú tuviste a un mentor, pues tu padre, tu hermano, después el profesor ahí en el club, pero cuando llegaste aquí, ¿quién fue tu primer entrenador ya bajo la visión de te voy a hacer un buen jugador? Bueno, cuando vine acá, tuve varios entrenadores porque había como un grupo, una academia, que era de acá de la federación. Estaba el profesor Carlos Arias, estaba César Nolasco, que eran los que estaban encargados de esa academia. Ajá. Entonces con ellos era que yo comencé a practicar y con ellos... Pero ¿cuántos más habían contigo? No, habíamos 10 niños más. Ok. Y de esos 10 niños, bueno, 9 y tú. 9 yo, digamos. sí. Y de esos 9, ¿quiénes siguieron tus caminos aproximadamente? Bueno, de los que siguieron al profesionalismo solo yo. Ajá. Pero muchos de ellos se ganaron becas en la universidad en Estados Unidos y hicieron su carrera allá. Algunos
ya tienen vida allá, otros se regresaron al país acá a trabajar con la familia. Pero en el tenis profesional yo prácticamente he sido el único que tomé ese camino. Pues. ¿Crees tú que esos profesores, esos entrenadores que tuviste al principio, te percibieron que había mucha madera en ti? No, yo creo que sí, yo creo que siempre fui un niño pues, que me gustaba trabajar mucho. Bueno, tengo la suerte que César Nolasco ahora está ayudándonos acá en el equipo de la Copa Davis, y él me dice que yo siempre era un niño súper activo, que siempre andaba corriendo, que siempre quería entrenar más. Entonces yo creo que esa parte pues fue muy importante para llegar hasta donde he llegado hasta el momento. ¿Siempre fuiste alto o de repente te desarrollaste en tu adolescencia? En la adolescencia, sí, más o menos desde los 12 años, 13 años. O sea, ya cuando llegaste aquí, ya estabas creciendo rapidísimamente. Sí, ya estaba. ¿Cuánto creciendo. mides? Ahorita 1.90. Y hasta ahí te quedas, porque ya no vas a Ya crecer no. más. Ahora, 1.90 es una buena estatura para los saques, Sí. definitivamente. Sí. Pero hay otro tipo de complicaciones de las cuales vamos a hablar después en el siguiente segmento. Así que no se muevan de donde están. Marcelo Arévalo se encuentra en la lista de los mejores 50 tenistas del mundo en la modalidad de dobles y 139 en la modalidad de singles en el circuito mundial ATP. Continuamos con Marcelo Arévalo. Hablábamos de la estatura. Qué bueno para sacar. Un saque picado para el otro lado. Pero qué inconvenientes tienen los altos. Porque tú eres inclusive hasta chaparro, con unos gigantes que hay hoy en las grandes ligas, ¿no? Sí, yo creo que existen las dos, ventajas y desventajas. Una de las ventajas es lo que usted dice, es el saque. Ajá. Aparte del saque, creo que uno puede pues lograr cubrir más la cancha por lo alto, por lo largo, pero la desventaja es que obviamente para la movilidad cuesta mucho más que alguien tal vez de 1.75, 1.80, que puede ser mucho más ágil en la cancha que alguien de 1.90 o de jugadores que vemos, por ejemplo, que están dentro de los mejores 20 del mundo, que hay 2 o 3 que miden más de 2 metros. Sí, ¿verdad? Impresiona. Pero sí, yo creería y quiero creer que hay más ventajas que desventajas. Ahora, cuando tú empezaste a jugar ya profesionalmente, que eso fue más o menos a los, ¿qué? 20 años. Sí, en el 2012. Ajá. Bueno, entonces, ¿a quién te enfrentaste que te puso nervioso? Oye, jugué muchos torneos realmente. Comencé desde el nivel más básico, que son los torneos Futures, que es ahí donde uno empieza como a crearse un ranking mundial para poder ascender hasta llegar a los torneos más grandes en el mundo. Ajá. Y bueno, yo creo que cada torneo era súper importante porque entre más rápido uno sale de ese nivel, ahí es donde realmente empieza a disfrutar el tenis. Pero un tenista que hayas tenido enfrente que te haya puesto tenso porque uno respeta Sí. El nombre, el currículum, o sencillamente ve jugar y dice, caramba, me falta para llegar a ese nivel, o lo que sea, pero alguien que te haya puesto en realidad tenso para jugar. Bueno, o no ha sucedido. No, ¿cómo no? Cuando recién salí para jugar profesional, fuimos a jugar unos Juegos Panamericanos a Guadalajara. Si no me equivoco, fueron en el 2011. Ajá. Y ahí me tocó enfrentar a un argentino que para ese entonces estaba rankeado dentro de los mejores 60 del mundo, Eduardo Schwank. Y me recuerdo que para yo enfrentarlo a él... ¿Pero es un chaparrito, Chelito? No, él es Schwarzman. Ah, vale, Sí. estoy equivocado.
Ok, entonces sí. Y me recuerdo que yo tenía que ganar un partido porque él ya estaba una ronda adelante porque era de los mejores sembrados en el torneo. Ajá. Y bueno, gané ese partido y me recuerdo que sí, me puse un poco tenso porque nunca había jugado en esos días con un jugador de ese nivel, que estaba rankeado 60, 70 del mundo. Pero le ganaste. Y le gané. ¿Y cuánto? ¿Te acuerdas? Creo que fue 6-4, 6-3. Fue un partido, entre comillas, cómodo, pero el score no dice realmente lo que el partido fue porque fue realmente complicado. Ajá. Y bueno, perdón, ¿complicado para ti o para los dos? ¿O para él? Más para él porque yo gané. No, para los dos, Pero sí, esos partidos a veces le dan a uno la motivación y ahí es cuando uno piensa, puchica, si este está 60, 70 del mundo y yo le gané, yo puedo hacer el esfuerzo y puedo llegar también a ese nivel. Entonces, han habido realmente muchos partidos así. Perdón, regresando a ese partido, si él era el 60 y tú, ¿por qué número ibas? Yo, 100 y pico. Yo creo que no tenía ranking en esos días porque todavía estaba en la universidad. Ajá. Y me tomé la semana esa libre para ir a jugar ese torneo porque era para representar al país y después de eso fue que yo salí a jugar profesional. Entonces fue prácticamente con tensión, con emoción, pero con alegría. Sí, claro. Y el hombre, pues, no le quedó más que felicitar a este novato que entra y me gana. Sí, la verdad fue así. O sea, nadie se esperaba que yo ganara ese partido. Él era uno de los favoritos. De hecho, en los Juegos Panamericanos anteriores, él había sido medalla de plata. Ajá. Entonces, realmente nunca nadie esperaba que yo ganar ese partido. Pues. Eso sucedió en Guadalajara. En Guadalajara, sí. ¿Cuál es el lugar más lejano donde has estado jugando tenis? Bueno, he ido hasta Australia, 3 años ya, a jugar el Australian Open. He estado en Corea también. ¿Alguno de esos jugadores te ha sorprendido realmente? Porque digo, uno puede jugar, medio jugar, tratar de jugar, pero de repente ve unas cosas inverosímiles, donde te quedas con la boca abierta y decir, caramba. Aunque por supuesto es otro incentivo para que tú digas, bueno, si él puede, yo también puedo. Claro. Pero qué bárbaro, ¿no? Sí, no, realmente cuando he estado en los torneos grandes y he podido ver de cerca a los jugadores que están dentro de los mejores 10 del mundo, realmente impresiona el nivel y uno pues aprende mucho viendo y yo creo que aparte de que impresiona, también da motivación, porque a veces uno va a ver un partido de Federer contra Nadal o contra Djokovic o el que sea, y uno termina el partido y ya uno ya quiere ir a la cancha a tratar de hacer como ellos. Exactamente. Sí. Así que sí, la verdad es mucha motivación, porque a veces uno los ve en la televisión, pero cuando uno tiene la oportunidad de estar en el mismo estadio, viéndolos tan de cerca, la verdad que es otra energía que se siente. Claro. Ahora, cuando todo eso ha sucedido en tu vida, en algún momento, yéndonos más atrás, tú empezaste a enamorarte de la clase de juego de XYZ por televisión. Sí. ¿Quiénes de esos te inspiraron, de esos grandes campeones? Bueno, uno de mis jugadores favoritos allá cuando yo tenía 12, 13 años era Andre Agassi, un americano. Sí, cuando todavía tenía pelo. Exactamente. Ah. De hecho, de mis primeras raquetas que me compraron fueron las de Andre Agassi. Me acuerdo que era una Jeda amarilla y bueno, así se convirtió él en mi jugador favorito de la época pasada, pero digamos claro. de hoy en día, obviamente Federer es al que más admiro, al que más sigo, pero no es un tipo de juego que yo, digamos, pueda o quiera más o menos imitar. ¿Por qué pueda o quiera? Establéceme la diferencia. Porque, por ejemplo, en el tenis hay dos maneras de pegar el revés. Ajá. El revés se puede pegar a 2 manos o a 1 mano. Claro. Y yo en lo personal lo pego a 2 manos
y Federer lo pega a una mano. Entonces, para mí, verlo a él como para copiarle algo es muy difícil. Claro. En ese aspecto porque él pega una mano y yo pego a dos manos. Entonces, Él creció así, creció jugando igual como el frontón español, independiente. Exactamente, las manos. sí. En cambio, tú no puedes solo darle con la izquierda. Exactamente. No, ok. Entonces yo sigo más como un patrón, un ejemplo de Novak Djokovic, que él dos manos, más o menos de mi estatura. Ajá. Entonces, ese es lo que más o menos lo veo a él como un ejemplo más real, pues. Y después, además de Agassi, ¿a quiénes otros admiraste en ese momento? No, en ese momento estaba Pete Sampras, que era número buenísimo. 1 del mundo. Muy alto también. Muy alto también. Chang, ¿lo viste jugar? Michael Chang, Al pequeñito, contrario, era todo pero lo contrario, muy Michael bueno. Chang. Ajá. Bueno, también estuvo de latinoamericanos, que fue número 1 del mundo, el Chino Ríos, Marcelo Ríos. Ajá. Y después pues ya vino Fernando González, Nicolás Mazú, ahora pues Del Potro. ¿Con quiénes de ellos te has podido ver de cerca, o darle la mano o tomarte foto? Bueno, he estado prácticamente en los torneos grandes compartiendo el locker prácticamente con todos, desde el número 1 del mundo, Federer, Nadal, Djokovic, Del Potro, todos prácticamente. En el área donde uno descansa en los torneos, ellos están ahí, el área de las comidas, los entrenamientos. Bueno, en Wimbledon, en Inglaterra, tuve la chance de practicar al lado de Federer. Estaba practicando en una cancha y Federer estaba a la par en la otra. Djokovic estaba en la otra. Así que la verdad que son experiencias. A untarse de esa sabiduría y Sí, capacidad. claro, sí. Ahora Federer, ya dicen algunos, ya está viejo. ¿Verdad? Federer, ¿Pero cuántos años tiene? Federer tiene 37 años. Pues sí, pero dicen ya 37 para el tenis es demasiado. El tenis es increíble porque ha evolucionado mucho. Bueno, usted se debe recordar antes la época de Agassi y Sampras y más atrás, un jugador de 26, 27 años ya era viejo para el tenis, ¿verdad? Sí, ya es momento de... De ya ir viendo Búscate otra cosa. otra cosa. Y ahora es increíble porque han visto que de los top 100, casi la mitad es mayor de los 30 años. Ajá. Y tenemos a un jugador como Federer que acaba de ganar uno de los torneos más importantes en el mundo con 37 años. Entonces, Ajá. realmente, Se puede. realmente la edad en el tenis pues ha ido creciendo cada vez más, Para ventaja tuya. para ventaja mía. Y de esos grandes torneos del mundo vamos a hablar en el siguiente segmento. Vamos a conocer las impresiones de Marcelo al respecto. No se muevan de donde están. En tenis, es el primer salvadoreño que logra conquistar un torneo ATP 250 y segundo a nivel centroamericano. Entonces hablemos ahora de los torneos, esos grandes torneos, esos Grand Slam que están por el mundo, donde vemos a las grandes estrellas y a esos nuevos que nos sorprenden. ¿Cuál de esos lugares te ha atraído más por X razón? Bueno, la verdad en el tenis hay 4 torneos que son los más importantes, los más como prestigiosos del mundo, que se juega en Australia, el Australian Open, en Francia, el Roland Garros, en Inglaterra, el Wimbledon y en Estados Unidos. En Miami. No, en Estados Unidos es el US Open. US Open. Pero Eso- se juega en Miami. No, en Nueva Ah, York. no, Nueva York, En claro, Nueva allá York. por... Esos Sí, sí. son los 4 más prestigiosos. Después vienen 9 torneos más, que uno de esos 9 se juega en Miami. Ajá, correcto. Y bueno, yo de los 4 en Slam he tenido la suerte de participar en los 4. Ahora háblale a los televidentes acerca de las diferencias
de la cancha, de esos 4 lugares? Bueno, la temporada empieza en Australia, que es en enero. Ahí se juega en cancha rápida, como esta que estamos viendo acá, cancha de cemento. Después el siguiente Grand Slam, que es en Francia, el Roland Garros, se juega en cancha de arcilla, arcilla roja. Después se pasa para Inglaterra, que es el Wimbledon, se juega en césped natural. Y para terminar el último Grand Slam del año se juega en Nueva York, que es el US Open, que se vuelve a jugar en cancha dura como esta que estamos viendo acá. Ahora para ti, indudablemente el Roland Garros en arcilla tiene algo muy especial en tu corazón, porque ahí tú te luciste. Sí, realmente el Roland Garros y el Wimbledon son los 2 torneos realmente que más me han dejado una marca por el desempeño que hemos hecho en esos torneos. En Roland Garros es donde tuviste una victoria en dobles, ¿no? Sí, en Roland Garros logramos avanzar varias rondas hasta estar en la ronda de los mejores 16. De los mejores 16, y ahí pues nos convertimos en el primer salvadoreño prácticamente en la historia en avanzar hasta la instancia de los octavos de final en un torneo tan prestigioso como fue Roland Garros. ¿Con quién compartiste ese equipo de dobles? Ahí jugué jugué de pareja con un americano, Jamie Cerretani. Y la otra cosa que realmente fue muy importante en ese torneo, que después de avanzar a esa ronda, en la ronda que perdimos, que fue octavos de final, nos enfrentamos contra la pareja número 1 del mundo. Entonces realmente fue algo increíble porque jugamos en uno de los mejores 4 torneos en el mundo contra los mejores del mundo. Entonces realmente fue una experiencia muy bonita. Y podría asumir yo que perdieron, pero no hechos tristes. No, de hecho tuvimos chance de ganar en el tercer set. Íbamos 4 iguales en el set definitivo y tuvimos un punto... O sea, y estaban 1-1 sí, y después iban al... Sí, ya nosotros habíamos ganado un set, ellos nos ganaron el segundo set. Y en el tercer set, que ya es el definitivo, nosotros estábamos 4 iguales y teníamos ventaja para irnos 5-4 y sacar para el partido. ¿Y qué pasó? Lastimosamente ya es historia y fue al revés, terminamos perdiendo 6-4 en el set definitivo, pero realmente pues eso nos dio muchísima motivación y saber que podemos competir a ese nivel. Sí, porque en realidad da un poco de tristeza, ¿va? Y estábamos iguales, era solo un poquito más. Pero el hecho de que eran los otros, los número 1 del mundo, pues incentivo para decir, así estuvimos. Así estuvimos. Porque ¿qué hubiera sucedido si les ganan? No, si hubiéramos ganado, no hubiera sido, la verdad, algo muchísimo más histórico, estar dentro de los mejores 8 de uno de los mejores 4 torneos del mundo y quién sabe, hubiéramos podido seguir avanzando, nunca se sabe. Para ilustración de nuestros amigos televidentes, ¿cómo se forman los duetos en los dobles de los torneos grandes? Bueno, uno en lo personal es el que elige su compañero de dobles. Más que todo uno trata de buscar a un compañero que se le acople a su tipo de juego, ¿no? En este caso, pues, yo con Cerretani, él es un jugador que le gusta subir mucho a la volea, a la red, y yo soy un jugador que me gusta quedarme un poquito más de fondo en el dobles. Entonces yo creo que ahí nos logramos complementar de una buena manera, ¿no? Y así cada jugador va buscando quién se le haga mejor a su juego. Pero ¿cómo establecen eso habiendo tantos más? ¿Por qué? Porque y a mí me parece que tú eres fantástico para ser mi compañero, pero si él dice, no, pero tú no me pareces de compañero. No, yo creo que en ese caso los dos tienen que estar... sí, pero eso se va manejando poco a poco. Sí, se va manejando. A veces
el problema es que para uno clasificar los torneos tiene que cumplir un ranking. Ajá. Y el ranking, por decirle algo, el ranking límite para clasificar al torneo es 150. Ajá. Entonces, tiene que ser la suma de su ranking con mi ranking. Tenemos que dar 150 o menos para clasificar. O sea, Ajá. yo puedo estar 100 y usted 50 y clasificamos. Ajá. Entonces, a veces, si por ejemplo, si yo estoy 75, tengo que buscarme a un compañero que esté 30 para arriba. dentro de los 50 al 60 para saber que voy a entrar. Ahora, si estoy 10 del mundo, tengo un margen muchísimo más amplio como para buscarme un compañero. Entonces, también... Ahí son ellos, dice yo. Exactamente. Entonces, se va jugando con ese tipo de cosas, depende del ranking que uno tiene en ese momento. A veces usted puede estar 140, pero si tiene a un conocido o a un amigo que esté 8 del mundo, también puede jugar, ¿no? Ajá. Y en esa conjunción de triunfos, de dobles, ¿has seguido teniendo contacto con ellos, con tus compañeros de triunfo en un momento? Sí, no, ya uno ya realmente se hace amigo de todos los jugadores en el circuito. Yo, por ejemplo, pasé mucho tiempo jugando con un mexicano, ahora estoy jugando con el americano. Eso no significa que ya no soy amigo con el mexicano, ¿no? Sino que siempre hay una amistad en el circuito y lo que pasa es que uno los ve a los mismos jugadores desde enero hasta diciembre. ¿Y tú vas a todos los torneos mundiales? Normalmente juego aproximadamente entre 25 y 30 semanas al año, Ajá. que es lo que se juega. Normalmente el mes de diciembre es el mes que uno hace lo que nosotros llamamos pretemporada. Entrenamos un poquito más fuerte para... Porque ya viene Australia. Porque ya viene Australia, entonces se hace un bloque de 3-4 semanas donde se trabaja muchísimo la parte física, que es lo que no se puede trabajar tal vez muy fuerte durante los torneos, sino que más que todo son microciclos, pero ya en la pretemporada, que es en diciembre, sí ya uno puede meterle 3-4 horas de físico al día más el tenis, ¿no? ¿Quién te exige a ti aquí? Bueno, ¿Quién te presiona? ¿Quién te lleva y quién te saca el jugo? Bueno, yo siempre tuve la suerte de que mi hermano fue profesional antes que yo, entonces él siempre ha sido como un mentor para mí, siempre me ha aconsejado y cuando estoy acá en el país pues siempre entreno con él. ¿Te exige, pero como que no fuera tu hermano? Sí, claro. Es que sí. así tiene que es ser. que al final ya es algo normal y es parte del trabajo de uno exigirse para uno poder lograr los objetivos que uno tiene. ¿Alguna vez te has sentido mal en un partido con ganas de decir ya no? Sí, yo creo que uno pasa por etapas. Bueno, yo me recuerdo que una etapa que no ganaba muchos partidos y uno pues... ¿Estando aquí? No, ya en Ok. el circuito profesional. A veces uno viaja 4 semanas seguidas a jugar torneos y perdió en las 4 semanas en la primera ronda. Entonces vuelve uno a casa y vuelve triste que no ganó un partido, que no sumó puntos para el ranking mundial. Y son etapas que uno pasa, pero que yo creo que le pasan del que está a 1000 del mundo al que está dentro de los mejores del mundo, ¿no? Así que, pero son etapas que uno tiene que ir superando y volviéndose más fuerte mentalmente. Yo creo que el tenis es uno de los deportes que requiere pues estar muy fuerte de mente. Ajá. Madurez, paciencia. Yo recuerdo un amigo que en el boliche, que es otro deporte, tenía una frase. Cuando alguien fallaba el tiro, decía, ¡buah! Entonces solo se acercaba y decía, moldeando carácter. Y eso es así, el deporte, sí. ¿verdad? Tranquilo. Sí, ya sí. vendrán otras mejores oportunidades. ¿verdad, Marcelo? No, y ¿sabe qué? Lo bonito del tenis es que es un deporte que cada semana uno tiene una nueva oportunidad de poder
ganar un título, llegar a una semifinal, a unos cuartos de final, a un subcampeón. Porque si yo quisiera y el cuerpo me diera, yo podría jugar desde la semana 1 hasta la última semana del año. Ajá. ¿Verdad? Entonces, es lo que a veces otros deportes No te lo permiten. no lo permiten. Por ejemplo, yo el otro día veía una entrevista que le habían hecho a Usain Bolt, que decía que a veces ellos entrenan 4 años para correr 10 segundos, Ajá. ¿verdad? Y a veces en esos 10 segundos les puede salir algo mal y ya no tienen otra oportunidad hasta no sé cuánto tiempo. En cambio tú no. En cambio yo, si hoy no jugué bien, pero la próxima semana tengo otra oportunidad nueva. Entonces eso es algo que realmente me gusta muchísimo de este deporte, que es el tenis, que cada semana pues es un nuevo reto. Bueno, de retos hay muchos retos. ¿Cuál es el tuyo? Vamos a ver qué nos dice Marcelo en el siguiente bloque. No se muevan de donde están. En 2009, estuvo en la casilla 8 del mundo en la categoría juvenil de tenis y 9 años después, en 2018, fue elegido como el atleta estrella del año y se le otorgó la Espiga Dorada. Y seguimos con Marcelo Arévalo. El tiempo ha pasado, conversación interesante, y quiero preguntarte acerca de ti como persona, como estudiante, como novio, como aspirante a novio, etc. ¿Qué tal te clasificas como estudiante? Porque eso de estar jugando tanto tiempo, tantas horas y estudiando al mismo tiempo, valga la redundancia, entonces, ¿cómo salías? Bueno, en el colegio realmente no era del cuadro de honor, para ser sincero, pero Pero todos se ufanaban de que te conocían. sí. No, pero siempre traté de llevar los estudios a la par. Mi papá siempre me exigían que también le dedicara horas a los estudios y no solo al deporte. Y obviamente cuando me vine para acá, uno de los motivos por el cual como familia tomamos esa decisión fue esa, que ya no podía yo estar viajando tantas semanas estando en un colegio con horario normal. Ajá. Porque no podía hacer ni una cosa ni la otra y estaba faltando a clases, era difícil ponerme al día. Entonces ahí fue cuando tomamos la decisión de venirnos acá a San Salvador, la capital, y estudiar a distancia, donde estudiaba nada más 2 horas al día, de lunes a viernes, y los sábados estudiaba de 8 a 12. Entonces, siempre traté de llevar las dos cosas a la par. Obviamente, cuando me vine para acá, el estudio a distancia, pues, lo podía hacer muchísimo más fácil. Me llevaba los libros a los torneos. Cuando venía acá, tomaba un examen. Los profesores eran más específicos. Ajá. Y así fue como saqué mis estudios. Ahí estamos hablando del bachillerato. Del bachillerato. ¿Y después el paso a la universidad? Bueno, el paso a la universidad, esa fue una etapa un poquito difícil para mí porque yo quería seguir jugando profesional. Claro. O sea, yo quería, cuando salí de la etapa de junior, que es cuando uno ya cumple los 18 años, yo quería de esa etapa saltar ya al profesionalismo. De hecho, en un año que tuve la oportunidad de jugar profesional, me logré clasificar dentro de los mejores 450 del mundo, que eso era algo impensable. O sea, era algo rápido, Ajá. teniendo yo 18 años. Pero se nos complicaron muchas cosas, no teníamos el apoyo económico para dar ese salto al profesionalismo y me ofrecieron una beca en los Estados Unidos, obviamente con estudio y para tenis, y la tomé. Y así fue como me fui para Oklahoma, a la Universidad de Tulsa. ¿Ya hablabas inglés? No hablaba inglés a la perfección, mas sin embargo por andar en los torneos, que siempre teníamos amigos de otros países que hablaban inglés, pues me defendía bien
y ese fue uno de los retos más grandes que yo tuve, llegar a la universidad, estudiar ¿En otro idioma? En otro idioma que nunca lo había hecho y no hablaba, digamos, inglés a la perfección. Entonces realmente fue un reto muy grande. Pero también la capacidad tuya para el deporte era tu amparo, tu sombría, porque decían, no, este muchacho promete. Porque la beca me la gané, no por el estudio, sino que por el tenis, ¿no? Entonces me llevaron por el tenis y bueno, cuando estaba allá en la universidad, pues le puse ganas y así fue como me fui defendiendo en inglés y poco a poco, pues obviamente fui mejorando. ¿Cuánto tiempo pasaste ahí? Pasé 2 años en la universidad, del 2010 hasta finales del 2012. A nivel deportivo cumpliste las expectativas. Sí. ¿Y a nivel estudios? Pasé todas las materias, que yo creo que era mi objetivo en ese momento. Así que yo ¿Qué sucedió después de eso? De esos 2 años. Después de esos 2 años yo siempre quería jugar profesional, veía los torneos, veía mis compañeros de la misma generación jugando profesional y que andaban jugando todos los torneos y yo pues en la universidad. Y bueno, cuando finales del 2012 pues hablé con mi familia. Gracias a Dios pues ellos hicieron un esfuerzo importante, por eso yo realmente súper agradecido con mi familia, que gracias a ellos pues pude dar ese paso nuevamente al profesionalismo y hasta el día de hoy pues ellos siempre han sido un soporte pues muy grande para mi carrera. Si no te hubieras enamorado tanto del tenis como para pensarlo como el resto de tu vida, ¿qué carrera hubieras escogido de las, llamemos clásicas, de las universidades? Bueno, yo estaba estudiando administración de empresas. Yo creo que Ahí hubiera seguido. Ahí hubiera seguido, sí. No sé dónde estaría el día de hoy con mi título, si me hubiese quedado en los Estados Unidos, si me hubiese venido acá al país con mis papás. No lo sé. Sí, pero lo importante es que como en tu alma está el ser profesional del tenis, y esto hay que verlo, pues, porque es una carrera. O sea, es el señor ingeniero, el señor abogado, el señor economista, sí, pero el señor tenista. Y resulta que ustedes ganan más que los demás. Sí, no, la verdad que no me arrepiento. Si me tocaría volver a ese momento, cuando decidí salirme de la universidad para dar el paso al profesionalismo, definitivamente lo volvería a hacer. Y bueno, sí tuve la suerte, como le comentaba, que mis papás siempre me apoyaron en mis sueños, en mis objetivos, en mi capricho de ser tenista profesional. Bueno, capricho, pongámosle por decir capricho, pero en realidad voluntad. Voluntad, sí. Magnífico. Ahora, en esos saltos de la vida, pues ahora tienes 28. 28. Entonces, tomando de guía a Roger Federer, pues entonces todavía te quedan tus 10, 12, 15 años para seguir y llegar a quién sabe qué niveles, ¿verdad? Sí, no, la verdad que si me mantengo sano, el cuerpo, primero Dios, no tenga ningún problema, ninguna lesión grave. Uno siempre pasa por lesiones pequeñas, que el hombro, la espalda o algo, pero son etapas que uno las puede superar en cuestiones de semanas. Pero sí, si primero Dios no tenemos ninguna lesión así grave, yo creo que me gustaría jugar al tenis por lo menos unos 10 años más. Perfecto. Bueno, y ahora a nivel personal, ¿cómo ha sido la vida? ¿Cuántas novias has tenido? ¿Han soportado que el novio las deje porque tiene que irse al torneo tan lejos? No, la verdad que no he tenido muchas novias. ¿Menos de 10? Menos de 10. ¿Menos de 5? Menos de 5 también. Entonces, cuéntame. Sí, no es fácil, me imagino yo, si me pongo del otro lado, ¿verdad? Creo que no es fácil, digamos, estar con una persona que viaje muchísimas semanas al año, pero bueno, he tenido la suerte
de que con la persona que estoy de hace 2 años atrás, ¿Es deportista? es deportista, Ah, es una gran ventaja. fue tenista, Ah, entonces es hasta coach entiende. privado. Es coach, realmente es coach, Ah. es coach allá en Florida. Entonces entiende perfectamente de lo que se trata este deporte, ¿no? Ella sabe que lo vivió en carne propia, entonces sabe que si me tengo que ir 4 o 5 semanas seguidas es porque es así. Ajá. Entonces, gracias a Dios, pues las cosas van muy bien. Vivimos juntos en Florida. Ella trabaja como coach, yo entreno y Excelente. la pasamos bien. ¿Cómo la conociste, Marcelo? La conocí cuando yo iba a entrenar en Estados Unidos. Yo pues íbamos a practicar a un club y ella estaba trabajando ahí. Y de hecho nosotros somos de la misma edad y jugamos torneos junior. Cuando yo estaba en el circuito junior, coincidimos en muchos torneos junior con ella. Y cuando nos volvimos a ver ese día en el club, nos saludamos y nos recordamos, ¿recuerdas cuando jugábamos junior? Ah, sí. Y así fue como todo empezó. Pero en la etapa junior, por supuesto, ahí no hubo ningún clic. No, nada, No, nada. nada. Después ya, ¡ey! ¡Qué bonita te has puesto! ¿Cómo has crecido? ¿Cómo has crecido? ¿Cómo has cambiado? Sí, sí, claro. Y esa relación comenzó hace 2 años. 2 años, sí. Y la han ido consolidando. Sí. Entonces, tú tienes que estar viajando hacia Florida, o permanecer en Florida, después viajas al torneo, etcétera. Sí, Así. no, de hecho yo ya vivía, o sea, antes de que yo empezara con ella, yo ya vivía allá Ajá. porque hay muchísimo más jugadores para poder entrenar a un más alto nivel Ujú. y para viajar a los torneos es mucho más fácil salir Claro. de Florida que de otro país. ¿Y quién es tu entrenador ahí en Florida? Bueno, yo estuve ahorita trabajando con un argentino, se llama Franco Davín, me estuvo ayudando durante la pretemporada en diciembre. Él ha estado con muchísimos jugadores que han estado hasta número 1 del mundo, como ha sido Guillermo Coria, ha estado con Gastón Gaudio, estuvo con Juan Martín del Potro, estuvo con Dimitrov y ahora en esta etapa está trabajando con Fabio Fognini, un italiano. Estos entrenadores top, llamémosle, tienen varios jugadores a quienes están atendiendo, o de repente se van centrando solo en ese que brilla demasiado. Sí, yo creo que para hacer un buen trabajo, ya a un nivel alto, yo creo que ellos se tratan de centrar en un jugador más que todo para poder llevar pues seguimiento de un solo jugador. Y imagínate tener 2 o 3, 4 jugadores, hay que llevar 4 seguimientos y si estás en el mismo torneo, por ahí les toca jugar a la misma hora o les toca jugar en contra. Entonces Sí, complicado. es complicado. Sí, sí. Y complicada es la vida, complicado es el tiempo y ya se nos fue. Así que quiero que terminemos diciendo de tu parte Ok. a nuestros jóvenes que nos están viendo que se puede ser profesional en un deporte, que hay que ponerle ganas. Dales tu consejo de vida, por favor. Bueno, decirles que todo en la vida es posible, con ganas, con esfuerzo, sacrificio. Yo realmente no me esperaba a mi corta edad, 6, 7, 8 años, llegar en el deporte hasta donde me ha permitido llegar en este momento y espero pues que los próximos años pues seguir sobresaliendo en este deporte, así que a las nuevas generaciones que vienen pues mi consejo es trabajen duro por sus sueños, cualquier deporte que decidan hacer lo pueden hacer, dedíquenle el 100% de sus ganas, trácense metas mensuales, anuales, a corto plazo, a largo plazo,
y con trabajo y sacrificio, como lo dije antes, uno puede cumplir todos sus sueños. Bueno, muchas gracias Marcelo y mis amigos, interesante conversación sin duda. Te agradezco mucho, te deseo Muchas gracias, éxitos, don Willy. bendiciones, sigue triunfando por el mundo, Gracias. poniendo en alto el nombre de El Salvador. Amigos, gracias por su atención, hasta la próxima con otro gran personaje. Bendiciones masivas. Este fin de semana nos acompañará